Vamos a entrevistar a uno de los periodistas que más sabe en España de las cuestiones de defensa, está especializado en este área. Él además es de Valladolid, aunque bueno, lleva muchos años trabajando en Madrid, publica artículos sobre estos asuntos en El Confidencial y como está pasando por el COVID, bueno, pues además como muchos españoles estos días, vamos a entrevistarle vía Zoom. Él es Juanjo Fernández. Buenas noches, compañero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Bueno, Juanjo, se está hablando, lo estabas escuchando mucho estos días, del aumento del presupuesto en defensa. Pedro Sánchez se ha comprometido a llegar al 2% del PIB del gasto militar en 2029. ¿Qué supondría este incremento, teniendo en cuenta que España está en la cola en este tipo de gasto? Pues efectivamente, como bien dices, España está en la cola, solamente superado por atrás por Luxemburgo en lo que es el porcentaje de inversión en defensa de su PIB. Hemos estado años atrás invirtiendo en defensa del entorno de un 1,2%, hablamos de unos 14.500 millones de euros en el 2020, y este año pues la cifra realmente es el 1,0 algo, pues aproximadamente unos 13.000 millones de euros. Pasar a un 2% pues supone ponerse en la cifra esta mágica de la que se habla de equiparar las inversiones en defensa del resto de países de la OTAN. Esto para España supondría el pasar a 26.000 millones, prácticamente, o sea, duplicar, prácticamente otros 13.000 millones más. Claro, hablamos de un horizonte lejano, en el 2029, no es un horizonte muy cercano. De todas formas, ¿cómo ha cambiado el cuento, ¿no? En poco tiempo, tú que llevas haciendo seguimiento en España de este asunto, no hace tanto que el Gobierno no quería incrementar el gasto en defensa, se llegó a cuestionar muchas veces la base militar de Rota y ahora esta base se va a reforzar con 2 destructores más tras el acuerdo entre Sánchez y Biden. Sí, así es, como dices, no es una noticia que haya surgido solo a raíz de la cumbre de la OTAN. El posible refuerzo con 2 destructores adicionales a la base de Rota ya se venía hablando desde hace por lo menos 2 años, en los que el alto mando, digamos el máximo mando militar de Estados Unidos en Europa ya pidió al Comité de Defensa del Senado aumentar, digamos, la dotación de buques en Rota. Hay que tener en cuenta que estos buques no son solo una presencia militar sin más de Estados Unidos, sino que son parte del entramado del escudo antimisiles, que es la defensa de todo lo que es Europa, de un posible ataque de misiles balísticos intercontinentales, que como todos sabemos son los que tienen capacidad de ataque nuclear y que podrían ser lanzados pues, por cualquier país. Estamos claramente pensando pues, en Rusia. Descríbenos cómo, no de forma técnica, por favor, cómo son esos buques de guerra que, bueno, en algún artículo he leído que decías que eran formidables. Sí, efectivamente, son unos buques muy buenos. Se trata de destructores de la clase Arleigh Burke. Son unos buques que, digamos, de finales de los años 80, empezaron a estar en activo en el año 81, pero han resultado unos buques muy, muy buenos. Son buques grandes, pesan del entorno de las 9.000 toneladas, los más modernos, y se siguen construyendo y se van a construir buques nuevos. Son unos buques formidables en cuanto a capacidad de defensa antiaérea. Tienen lo que yo considero, y muchos expertos están en esto de acuerdo, estamos de acuerdo, el mejor sistema de defensa antiaéreo del mundo, que está basado en el sistema de combate Aegis. El sistema Aegis es, por así decirlo, un sistema que lo que hace no es ningún equipo concreto. Es un sistema que lo que hace es recibir información de los sensores, es decir, recibe información de los radares, de sistemas de vigilancia externos, de aviones radar, la procesa, evalúa las amenazas y, en caso de que esté programado para ello, es capaz de tomar decisiones y lanzar las armas, los misiles adecuados a cada amenaza, de una manera, si se quisiera, totalmente automática. Este sistema se diseñó así para hacer frente a la táctica que vienen utilizando los rusos y en su día la Unión Soviética, de ataques de saturación, es decir, ataques
con lanzamiento masivo de misiles en los cuales digamos, a un operador humano no le daría tiempo a reaccionar y a enfrentar todos los diferentes misiles que vendrían hacia los buques o hacia los objetivos aliados. Entonces, con este sistema es capaz de defenderse de todo este tipo de amenazas y en un tiempo bajísimo, incluido, insisto, la defensa contra misiles balísticos, la defensa antimisil. Estamos viendo, según hablas, imágenes de un destructor, uno de los que está ahí en Rota, creo que son 4 los que hay allí. Juanjo, hay países como Finlandia y Suecia que han roto su neutralidad de repente, otros han cambiado su postura sobre el gasto en defensa, consideran que sí que hay que aumentar esas partidas. ¿Esta cumbre ha servido para dejar claro en el mundo que hay una amenaza de guerra en Europa? Decía hoy además el secretario general de la OTAN que hay que estar preparado ante cualquier eventualidad con Rusia. A ver, la guerra de Ucrania yo creo que nos ha puesto en una realidad que mucha gente pensaba que era distante o que no se iba a producir nunca. No hay más que ver o pensar que hasta el mismo día antes, la misma noche antes de producirse la invasión, que algunos analistas ya dábamos casi por segura, por los signos claros que se estaba viendo de los movimientos de tropas rusos, pues hasta instantes antes insistían en que esto no se iba a producir. Entonces, yo creo que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto 2 realidades. Una de ellas, que existe una amenaza y que la amenaza es posible y es real. Y ahora es Rusia, pero en un futuro puede haber otras amenazas. Es decir, las amenazas existen. Y yo creo que esto es lo que la cumbre de la OTAN pone de manifiesto. Luego, por otro lado, yo creo que ha habido otro baño de realidad a muchos países. Y es en cómo tenían cada uno de ellos planteada la defensa. Es decir, en cuanto al dimensionamiento de los ejércitos, equipamiento, sistemas, en fin, qué es lo que tenían en sus fuerzas armadas. Y este baño de realidad ha demostrado que muchos de los ejércitos de países de la OTAN, empezando por ejemplo con el alemán, no están adecuadamente dimensionados ni preparados para lo que es una guerra convencional o lo que sería un enfrentamiento hipotético con un enemigo como podría ser Rusia. Es decir, son lo que yo he denominado en alguna ocasión ejércitos dimensionados para tiempos de paz. Son ejércitos que, sirven muy bien pues para cuando no hay unas amenazas inminentes o unas amenazas ciertas, sirven para disuasión, pero no sirven o no están suficientemente dimensionados, ese es el matiz, para enfrentarse a un enemigo simétrico en lo que es un combate de alta intensidad. Claro, porque Juanjo, una clave, entiendo, para poder hacer frente a cualquier tipo de amenaza a la OTAN, además de contar con los medios, con buenos medios, es que los ejércitos de los países actúen de forma también homogénea y no como ejércitos independientes. Tal y como estás diciendo, eso a día de hoy no es posible. Bueno, una de las grandes virtudes o de las grandes fortalezas que tiene la OTAN precisamente no es tanto la tecnología, que lo es también, sino sobre todo y fundamentalmente es la cohesión y la capacidad de funcionar diferentes ejércitos como uno solo. Esto se debe a que comparten doctrina y comparten todo tipo de condicionados a la hora de fabricar armas, de elaborar sus operaciones. Todos son común, todo es una doctrina común. Y esto hace que los ejércitos de la OTAN, bien sean de diferentes países, cuando actúan de manera conjunta, actúen como uno solo, porque digamos que hablan el mismo idioma. Está claro también, y ha quedado clarísimo en esta cumbre de la OTAN, que estamos ante 2 amenazas. Por un lado la rusa y por otro la China y la unión de ambos países. ¿Crees que China puede llegar a desestabilizar o a intentar desestabilizar los intereses de la OTAN? ¿Por qué nos tiene que preocupar tanto este país asiático? A ver, el papel de China yo pienso que es bastante diferente o un poco diferente del de Rusia. Rusia tiene frontera con Europa y tiene frontera con los países de la OTAN. La posición o la situación de China
es muy diferente. El tema puede estar en que China va, digamos, a ocupar el papel de potencia hegemónica militar que a lo mejor Rusia está dejando de ser o va en parte a dejar de ser. China está teniendo una influencia cada vez mayor en el Pacífico y está además haciendo algo que es muy difícil de hacer, y es molestar absolutamente a todos los países que tiene alrededor, incluido viejos aliados como puede ser Vietnam, como puede ser Indonesia, en fin, con muchos países. A todos está molestando y está teniendo enfrentamientos cada vez más serios con países como Japón, por no hablar de Corea del Sur o por no hablar, por supuesto, como Taiwán, que sabemos que tiene unos compromisos y unos lazos muy fuertes con Estados Unidos. Y también está teniendo tensiones y roces con Australia. Todos estos países son países que, no siendo de la OTAN, tienen vínculos militares y políticos muy fuertes con muchos de los países de la OTAN. Esto al final se va a notar. Lo analizábamos antes en la tertulia, la imagen que ha dado España, Madrid, durante estos 3 días de la cumbre de la OTAN. ¿Qué crees? ¿Cuál ha sido la imagen que hemos trasladado al mundo entero? Bueno, la imagen de España yo creo que no ha sido mala. Yo creo que se ha demostrado que somos capaces de organizar eventos complejos de una manera perfecta, óptima. Yo creo que en eso no se puede poner ninguna pega. Por lo tanto, yo creo que la imagen de España no sale mal. A ver, desde el punto de vista político, pues se podían haber obtenido algunas mayores ventajas, pero yo creo que el balance, sin ser abrumadoramente bueno, yo creo que el balance es positivo. Juanjo, estás siempre muy pendiente de lo que ocurre en Ucrania con la invasión de Rusia. Hoy conocíamos que las tropas rusas se retiran de las Islas de las Serpientes, lugar muy estratégico en la costa de Ucrania, en el Mar Negro. ¿Qué puede significar esta retirada? Bueno, el significado yo lo veo claro, y es que les han machacado con artillería y con misiles. La Isla de las Serpientes es un islote, bueno, una isla muy pequeña que me podría parecer que no tiene trascendencia ninguna, pero sí es importante por motivos políticos, por motivos de prestigio, de imagen, pero también por motivos económicos. De controlar la Isla de las Serpientes implica controlar una zona económica exclusiva muy importante del Mar Negro. Que la Isla de las Serpientes esté dominada por Ucrania, a Rusia no le gusta nada, además de que suponía una presencia importante en el Mar Negro. Rusia les ha echado, les atacó la Isla de las Serpientes y la ocupó militarmente. Bien, eso era sencillo. El problema ahora es mantenerlo. Y lo que está demostrando Ucrania es que cada vez tiene más capacidad militar y más capacidad de realizar ataques contundentes y de precisión. Lo que ha hecho con la Isla de las Serpientes es utilizar toda su potencia, todo el material que le está llegando ahora mismo de Occidente, lanzacohetes de alta precisión y de largo alcance, artillería pesada, misiles, y la isla es fácil de atacar. Una vez que la isla queda indefensa porque ha sido prácticamente arrasada o no les merece a los rusos el mantener ahí unas tropas que saben que las van a acabar perdiendo, pues se han retirado. Oye, Juanjo, ahora que tanto hablamos, lamentablemente, de la invasión de Rusia a Ucrania, que está ocupando portadas, espacios de televisión, que los medios estamos muy centrados en todo esto, ¿los medios de comunicación españoles tienen suficientes periodistas especializados en defensa? No sé si a partir de ahora, bueno, muchos tendrán que reforzar esta sección. Bueno, la verdad es que no había demasiados. El tema del periodismo especializado en defensa, bueno, pues ha sido un tema que hasta ahora pues no ha sido muy tenido en cuenta, la verdad, por los medios de comunicación en general. Yo creo que la guerra de Ucrania también ha supuesto una cierta revolución en este tema y la verdad es que, bueno, los que veníamos dedicándonos a esto desde hace años, pues bien porque escribíamos también en revistas especializadas y conocemos, digamos, la tecnología y digamos el entorno y el entramado militar, bueno, pues también estamos teniendo pues un poco nuestro hueco ahora. Yo creo que a partir de ahora los medios van a seguir prestando más atención a la defensa y además haciéndolo
de un modo más profesional, más técnico. No digo que antes se hiciera mal, pero bueno, hablando con mayor precisión, utilizando una terminología más correcta, en fin, mejor. Bueno, estáis sirviendo de muchísima ayuda, sois grandes asesores en estos momentos, lamentablemente, como decía antes, por la guerra de Ucrania. Tengo 3 tertulianos Es como aquí dices, conmigo. José Luis, ojalá no tuviéramos que intervenir. Ojalá. Tengo 3 tertulianos que me acompañan que también te van a hacer alguna pregunta. Natalia del Barrio. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle muy brevemente si la Unión Europea ha fracasado en su política de seguridad y política exterior. Bueno, en su política exterior no lo sé, ¿no? Bueno, en la defensa común. Analista de defensa, y en lo que es la política exterior, bueno, puedo tener alguna opinión personal, pero en fin, si te refieres, o entiendo que tu pregunta va más hacia la política de defensa común, fracasar del todo no lo sé, pero que no ha conseguido unos objetivos tangibles está clarísimo. Yo creo que el problema de llegar a una defensa común europea, pues es las dificultades que hay de poner de acuerdo a tanta gente y de que enseguida, en cuanto alguien se pone a hablar de defensa común, pues empiezan a surgir los egos, los intereses de todos los países, las particularidades de cada uno, las diferencias, y esto no hay más que poner los ojos en lo que son los programas de armamento internacional. Pues que son muchas veces cualquier cosa menos una balsa de aceite, porque, bueno, pues porque hay, lo que digo, intereses particulares, hay egos, hay diferencias, y que en general es muy difícil poner de acuerdo a muchas personas. Y en la Unión Europea pues somos un conjunto de muchas personas y a veces cuesta ponerse de acuerdo. Ángel Cuaresma. Hola, Juanjo, buenas noches. Mira, no te voy a preguntar exactamente sobre defensa, pero quería saber tu opinión como persona que viaja y que viaja además de manera privilegiada. Fuera de España, ¿qué imagen o qué opinión se tiene de España? Me refiero a cómo es nuestro país, cómo funcionan nuestros servicios públicos, cómo es nuestra sociedad. ¿Qué imagen hay de España en los países por los que tú viajas? Sí. Pues la imagen que se tiene de España fuera es bastante buena. Yo creo que es muy buena. El sistema sanitario español, pues yo creo que tiene fama, y de hecho, pues bueno, todos sabemos que hay muchos europeos pues, que vienen a España pensando incluso en utilizar el sistema sanitario. O sea, que la imagen de España fuera, yo francamente creo que es buena. Y permíteme que me vaya al terreno mío, que es desde el punto de vista militar. Y desde el punto de vista militar diré que nuestras Fuerzas Armadas posiblemente tengan deficiencias en el aspecto material, pero en el aspecto profesional están al nivel de cualquier país mundial. Digo mundial, o sea, de cualquier de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, de cualquier sitio. Insisto, en material otros nos podrán aventajar, tendrán más material, indiscutiblemente, más medios, más moderno, tendrán armas quizá mejores, pero la profesionalidad de nuestra gente, de nuestras tropas, vamos, absolutamente podemos ir con la cabeza bien alta. Te voy a contar simplemente una anécdota que hace poco hablaba con un amigo militar. Me decía que se estaban dando cuenta de que ahora mismo, por ejemplo, los oficiales de la Marina norteamericana que obtienen mejores calificaciones, que como sabéis son los que al final pues, tienen preferencia o eligen primero destino, estaban todos eligiendo como destino Rota. O sea, quieren venir a España, porque aquí se trabaja bien, trabajan bien con nuestros marinos, están a la misma altura y tienen un concepto muy bueno de España. O sea, aquí en España se está bien, se vive bien. Por cierto, Juanjo, antes hablabas de posibles nuevas amenazas, no sé a cuáles te refieres en concreto, y si los ciudadanos, después de esta cumbre de Madrid, se pueden sentir incluso más inseguros que antes, ¿no? Por todo lo que se ha dicho. La inseguridad es un concepto muy relativo y precisamente para sentirse seguro es por lo que invertimos dinero en defensa. La inversión en defensa, yo creo que no hay que complicarse la vida. Es exactamente igual a la inversión en seguridad que podemos hacer en nuestra casa. O sea, todos podemos pensar que vivimos en un mundo muy seguro y muy tranquilo y en un barrio muy bueno,
pero todos tenemos en nuestra casa nuestra puerta blindada con nuestra cerradura y nos vamos de casa y cerramos con llave. Es decir, y eso a otra escala, obviamente, es un ejemplo, no deja de ser una inversión en defensa. Con el tema de las Fuerzas Armadas y la inversión en defensa pasa exactamente lo mismo. Las amenazas están ahí. Rusia, bueno, se ha convertido en una amenaza tangible porque ha iniciado una operación militar de invasión de otro país. Y esto es así de claro. Y no lo podemos llamar de otra manera. Es eso. Sí, sí, es una buena comparación lo de la puerta blindada y cómo intentamos siempre poner seguridad en nuestros hogares. Laura, por último. Buenas noches, Juanjo. Gracias por tu explicación. Lo primero, y quería preguntarte sobre la cumbre de la OTAN. Hay dos exámenes, en mi opinión, a los que se ha sometido España con la celebración, acogiendo esta cumbre en estos 2 últimos días. Uno, por un lado, se ha examinado a España como anfitrión, y yo creo que, al margen de lo que puedas opinar, si compartir o no la filosofía de la OTAN y si esto sirve o no sirve para algo, es que España ha desempeñado un papel muy bueno, ¿no?, como anfitriona. Y luego sobre el contenido, descendiendo un poco a los acuerdos. Antes en tu intervención aludías a que España podía haber obtenido mayores ventajas. No sé si te estás refiriendo al hecho de que Ceuta y Melilla no estén incluidas en esta declaración que han firmado todos los países miembros, si las ciudades de Ceuta y Melilla debían estar reflejadas o si después de esta cumbre, bueno, pues quedan ciertamente desprotegidas o en el limbo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en que desde el punto de vista organizativo yo creo que, salimos con nota. Es mi opinión personal. Efectivamente, como dices, cuando hablaba de mejores resultados, pues estaba pensando en Ceuta y Melilla. ¿Qué me hubiera gustado? ¿Cuál hubiera sido el óptimo? Pues que hubiera habido una mención explícita. Exactamente, que había menciones explícitas a territorios de Francia fuera de la Francia metropolitana. Eso hubiera sido el óptimo. Pero como todos sabemos, entre el nada o lo muy ambiguo, que era lo que había antes, donde realmente si íbamos a la textualidad digamos, de la letra de lo que decía la OTAN sobre el artículo 5, pues Ceuta y Melilla quedaban fuera porque no eran un territorio europeo. Bueno, ahora, al hablar de integridad y soberanía territorial de los países sin esa excepcionalidad o sin esa restricción a Europa, está claro que se interpreta, debemos interpretar, que Ceuta y Melilla están incorporadas. Pero ojo, esto no nos debe tampoco tranquilizar al 100% o dejarnos, vale, ya está. Porque el propio secretario general, como bien pusisteis en un vídeo antes, que os estaba siguiendo, bueno, pues cuando le han preguntado, pues él ha salido un poco, pues sí, pues, se barra la integridad y tal. Es decir, Ceuta y Melilla, como sabemos, bueno, pues es un territorio que pues Marruecos pues tiene unas pretensiones ahí que, aunque Melilla, por ejemplo, pues sea muchísimo más antigua, o sea, es española desde muchísimo antes que el propio reino de Marruecos. Pero bueno, es decir, en definitiva, ¿qué me hubiera gustado? Una mención explícita, el óptimo. Entre ese óptimo y lo que había antes, pues tenemos una solución mejor. Es decir, resultado positivo. No es el 10, pero bueno, tenemos un 5,5, un 6. Bueno, aprobado casi un bien, ¿no?, que decíamos cuando éramos pequeños. Pues Juanjo Fernández, oye, muy chulo tu museo de la artillería que tienes ahí en tu casa, en la habitación. Como decía, es el despacho de un analista de defensa. Hombre, cómo no, claro. El contexto es importante. Cuídate mucho, no has tosido nada, que ayer cuando hablé contigo tenías mucha tos. Recupérate pronto. Creo que quieres saludar a alguien. Sí, bueno, gracias José Luis, quería mandar un abrazo muy fuerte a Chema Nieto, a José María Nieto, que es un gran artista del humor y de la ilustración, que a quien admiro muchísimo. También a la gente de la Brigada Galicia, es una brigada, a su general, Luis Cortés Delgado, a quien tengo muchísimo aprecio, y por supuesto, como no, al regimiento vallisoletano por antonomasia, que es el regimiento de caballería Farnesio.
sobre todo a la gente que está ahora en misión, una misión muy complicada en Mali, una misión nada cómoda, donde están allí también jugándose el tipo y dejándonos a todos los españoles en muy buen lugar. Así que un abrazo a todos ellos, a la gente de otras unidades que les acompaña, como gente de las FAMEC, amigos míos pilotos que están allí, y bueno, el deseo de que vuelvan todos con la misión cumplida. Pues saludados quedan todos. Recupérate pronto, Juanjo, y muchas gracias por atendernos aquí en la televisión de tu tierra, de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a todos vosotros y un placer estar en la tele de mi tierra, como bien dices. Eso es. Suerte.